Ezequiel, capítulo 47, versos 3 y 4, vamos a dar lectura a esta palabra. Dios me permita compartirla en esta noche y que todos podamos estar conscientes de lo que el Señor nos quiere decir como Iglesia de Cristo. Y dice así la lectura de este pasaje de la Escritura. Dice: me llevó a lo largo de la corriente de agua, y mientras avanzábamos, Él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros, y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Amén. ¿Por qué queda escrito esto en la Biblia? Porque el Señor hablaba con Ezequiel y le mostraba cómo Él quería que fuera avanzando en la profundidad del río de Dios. Y nosotros en este tiempo, el Señor nos ha permitido entender en parte, porque digo en parte, gracias, Guito, el plan misterioso de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Pero el plan de Dios y el propósito de Dios es que crezcamos nosotros todo el tiempo, que no nos hagamos partidarios de cierto esquema y quedemos ahí, porque eso es lo que hicimos toda la vida, lo que hace muchos años andamos dando vuelta por la iglesia, por algún templo o alguna congregación. El Señor no quiere que nos hagamos viejos en un lugar. Él quiere que maduremos, que nos hagamos maduros en las cosas del Señor. Usted sabe que el escritor de los Hebreos, él dijo en su carta, y esto lo hemos leído, y hemos compartido esta palabra aquí, pero el que escribió la carta a los Hebreos se atribuye a Pablo, algunos por su forma de escribir, pero no lo dice a ciencia cierta si fue él. Pero dice en Hebreos 5, capítulo 12 al 14, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos hermanos que están viniendo por primera vez, pero hay algunos que ya tenemos más de una década, varias décadas, concurriendo a un templo, siendo parte de alguna congregación. Quizás teníamos un título de una denominación y eso quizás pesaba mucho en nosotros, pero el Señor dice: ustedes ya deberían ser maestros tanto tiempo, porque lo que habla el Señor que necesitamos madurar. Pero cuando el Señor habla de madurar aquí en la palabra, está hablando del conocimiento de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer un alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El verso 14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, o sea, no es solamente cargar, es un conocimiento, sino que practicar. ¿De qué manera alguien puede
aprender un oficio. Yo soy hombre de oficio y acá hay varios hombres de oficio, pero la mayoría, ya el que es panadero, mecánico, electricista, albañil, de todo tipo de oficio, y bueno, también hay gente que de carreras universitarias, pero el conocimiento teórico no es todo, se tiene que complementar con la práctica. Usted puede tener mucha información, pero si nunca puso mano a la obra, no puede decirse que sabe hacer el trabajo. Bueno, acá está diciendo, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y lo aclara bien cuando dice que hay etapas en las cuales tenemos que avanzar. Nosotros estamos ahora en una etapa que no nos podemos quedar acá. Tenemos que seguir creciendo. Hebreos 6, verso 1. El capítulo que sigue. Verso 1 dice, mire lo que dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿A quién se lo está diciendo eso? A la iglesia, que ya ha adquirido este conocimiento. Hay muchos que tal vez no, todavía hay que enseñarles esto, pero la mayoría nos hemos convertido en discípulos, en estudiantes, en aprendices, en otro como yo. Ese es un aprendiz, es formar a alguien como yo, es compartirle el conocimiento del oficio o de lo que yo sé. Entonces la palabra dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Entonces, ¿dónde está el libro de los Hebreos? ¿Por dónde está midiendo la madurez? En el entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo, mire lo que está diciendo, con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento. ¿No es eso lo que estamos viendo ahora nosotros? Hermano, ¿sí? Bueno, dice, de las malas acciones y de tener fe en Dios. ¿No es eso lo que nos ha ocupado este último tiempo? Hablar del arrepentimiento, de creer en Dios. No es lo mismo creerle a Dios o creer que Cristo existe que creer en Cristo. Que Cristo viva en nosotros. No es lo mismo. Y ahora lo vamos a explicar. Pero eso es básico. Eso es la leche espiritual. ¿Sí? Dice, también en ese pasaje, si sigue leyendo usted y habla del juicio venidero, de la imposición de manos, de los bautismos, habla todas esas cosas. ¿No es eso lo que estamos hablando? Y nos ha servido, ¿verdad? Nos ha abierto la cabeza. Hemos visto algo que tal vez no lo habíamos visto. ¿Y qué pasó entonces con los que tenemos años de estar en un templo? Es que este es el tiempo que el Señor tiene que hacernos madurar en el entendimiento. Pero dice el escritor de los Hebreos que dejemos, una vez que ya lo entendimos, vamos hacia adelante. Vamos desarrollando el conocimiento completo de Cristo. Vamos avanzando. Eso está diciendo el Señor. Porque este es el agua, ¿dónde? En los tobillos. Cuando usted está parado en el agua, cuando vamos al mar y el agua nos llega a los tobillos, ¿verdad que el mar no tiene dominio sobre nosotros? ¿O sí? Nosotros tenemos el dominio. Mire, ¿cuánto es a los tobillos? El 10%. Pero todo nuestro cuerpo, nosotros tenemos el dominio. Hacemos lo que queremos.
nada nos puede pasar porque tenemos el agua a los tobillos. Pero a medida que vamos avanzando, ya vamos perdiendo el control de nosotros y empieza a dominarnos la corriente de agua. Y el Señor le dijo a Pedro, cuando seas, dice, sígueme, porque será como cuando seas viejo, que otro te vestirá y otro te ceñirá, e irás donde no quieras, porque otro te llevará. Hablando de lo que él tenía que, de la forma que él iba a tener que seguir a Jesús. Los que viven en el Espíritu son así. El Señor le dijo a Nicodemo, ¿escuchas algo? Sí, escucho el viento. ¿Lo puedes ver? No, no lo puedes tocar. Así son los que viven en el Espíritu. Realmente el Señor los mueve de un lugar a otro y es Él el que domina y gobierna sobre ellos. Pero estamos con el agua a los tobillos porque estamos viendo bautismos, estamos viendo imposición de manos, estamos viendo arrepentimiento. Póngame el que sigue, hijito, el 2, verso 2. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Tenemos un mapa que hicimos que nos abrió la cabeza. Pero el escritor dice, ya está, ahora lo saben, vamos hacia la madurez, y madurez lo ejemplifica, o sea, le hace un ejemplo y lo compara, hace una comparación con desarrollar el entendimiento y el conocimiento de la palabra del Señor por medio de la práctica. Entonces, si estamos con el agua a los tobillos, el Señor me habló el domingo pasado a la mañana. Ya habíamos estado hablando con Samuel. El día jueves, él me llevó al oculista. Como tenían que ponerme unas gotitas en los ojos que me iba a dilatar las pupilas, él me lleva y me trae con el auto. Y cuando veníamos hablando, él me dice, papá, vos sabés, estuve leyendo esto y esto, y en algunas cosas empezamos como a disentir, ¿vio? Porque cuando hablan dos, que aquel otro me hable, yo empiezo a analizar lo que me está diciendo. No, pero porque tenemos la confianza de decir, no, me parece que no es así, porque él también me dice así. Porque le he dado permiso que él me hable así y él sabe que yo le puedo hablar así. Y veníamos conversando, pero algunas cosas me quedaron picando. Digo, es verdad esto que me está diciendo mi hijo. Y llegué a mi casa y la palabra del Señor, los que amamos su palabra, no deja, no sería la palabra de molestarnos, sino de golpear, porque es como un martillo, dice la Biblia, que golpea sobre una piedra, sobre una roca. Entonces comencé, y el domingo por la mañana, estando con mi hermano en casa, estábamos tomando desayuno, y hablando del discipulado, y hablando de los cuadernillos, y hablando de las cosas que se están imprimiendo, y todo lo que hablamos, sentí la voz del Espíritu aquí adentro. Porque yo en todo esto yo venía diciendo, Señor, yo leo esta palabra, esto que hemos leído. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos. Hasta acá yo llegué toda la vida, hermano. Les soy honesto. Como pastor, hasta acá llegué siempre. Este fue mi techo, no sé el suyo. Pero yo incluso fui al seminario y hasta acá llegué. Y yo decía, Señor, yo hablo que hay más, pero ¿qué hay? Y esta era mi oración. Porque yo le digo a mi esposa, esto es lo que vimos en el seminario. Pero así nos explicaron. Y así nos enseñaron. Y llegamos hasta acá. Y parecía que eso era todo el todo del Evangelio. Y que ya la teníamos clara y la conocíamos toda. Pero el Señor me dice que no,
que eso es el agua a los tobillos nada más. Entonces me ha nacido una inquietud de decirle, Señor, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Por dónde seguimos? Y el domingo el Señor me habló, estando con mi hermano, estábamos los dos tomando mate y conversando de las cosas del Señor. Y sentí la voz clarita, como siempre, como me ha hablado siempre el Señor, acá en el corazón. Y el Señor me dijo lo que viene ahora. Entonces, eso me llenó de gozo. La verdad que me revolucionó la cabeza y me he imaginado tantas cosas. En toda esta semana, como dicen los chicos, he flasheado. Sí, porque más o menos entiendo lo que quiere decir eso cuando dicen eso. Es como que se imaginan, nosotros los viejos diríamos meditar. Esa es la palabra nuestra, pero bueno, ellos dicen así, pero para que todos entiendan. Y el Señor me dio la palabra esa del agua de Ezequiel, que ya Noé lo había dicho, el Señor se lo mostró hace un tiempito, ¿verdad? ¿Cuánto hace Noé? 2 semanas. Y esa lo dijo acá. Que estaban en los bautismos y el Señor le muestra que tiene en el agua a los tobillos, todo. Y es verdad. Ese es el agua a los tobillos, pero viene más. Viene más. Porque tenemos que seguir creciendo, porque esto no queda acá. ¿Sabe que el diablo a todos los mantiene solamente con esto? No los deja crecer más. Entonces nadie le hace problema. Nadie le genera ningún problema a él, ninguna preocupación. Porque todos se detienen acá y la Biblia dice que son bebés, inexpertos, que necesitan de cuidado, necesitan de que sean alimentados y no que alimenten a otros. O sea, son niños pequeños, inmaduros, son viejos, inmaduros. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que crecer y desarrollarnos. ¿Saben lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6? Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes, ¿quiénes son los sacerdotes? Todos. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. O sea, mire qué importante es crecer en el entendimiento de la palabra del Señor. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Nuevas generaciones de este tiempo no conocen al Señor. Muchos están perdidos y muy perdidos. Tienen que ser rescatados y hablados y evangelizados como gente incluso endemoniada bajo presión de demonios. Hijos de creyentes de toda la vida. ¿Por qué? Porque se perece en el hogar por falta de conocimiento de la palabra del Señor, de lo que estamos viendo. Miren si todo lo que hemos hablado y en los discipulados nos gozamos. Pero eso es el agua en los tobillos nada más. Si a veces nos sorprendemos y decimos, esto nunca lo escuché, pero ¿y qué hicimos tanto tiempo en una congregación? Porque se nos dijo otra cosa. ¿Sabe que toda la vida compartimos mal el Evangelio? Esto va a quedar grabado y por esto nos van a tirar cuchillito por los ojos, no importa. Toda la vida, hermanos, compartimos mal el Evangelio. Él nos dio a su Hijo Jesucristo para que viva en nosotros. ¿Fue así o no?
El Padre nos dio a su Hijo para que viva en nosotros, y para eso yo tengo que morir para que Cristo viva en mí. Yo no cuento ni estoy en la ecuación una vez que Cristo vino a vivir dentro de mí. Ya no soy yo peleando, tratando de portarme bien, pero ¿sabe lo que hemos enseñado? Enseñamos un evangelio que a través de nuestra conducta podemos agradar a Dios. ¿No es lo que hemos enseñado? Que a través de portarnos bien, de luchar contra el hábito que tenemos, de tratar de dejar el vino o el vicio, o el cigarrillo, tratar de dejar esto, aquello, podemos agradar a Dios. ¿No hemos hecho eso? Mire, el Señor dijo en Mateo capítulo 3, verso 17, creo que está, 3:17, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi corazón. Este es mi Hijo amado. Y se nos ha enseñado que nosotros tenemos que agradar el corazón de Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Levánteme la manito porque estoy medio sordo tal vez, pero si usted me levanta ya lo veo. Se nos ha enseñado que tengo que agradar al corazón de Dios. Pero la Biblia dice que no hay nadie que pueda agradar a Dios. ¿Sabe? Romanos capítulo 3, verso 10 dice: como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y es más, después sigue diciendo que cuando abren la boca son como tumbas abiertas, podridas. No hay nada que le agrade a Dios. Pero cuando yo digo, yo quiero agradar a Dios, es como que yo digo, yo quiero sacar a Cristo del medio porque yo quiero agradar a Dios. Pero no hay nadie que pueda agradar al Señor. No hay nadie que pueda tocar el corazón de Dios. Eso es algo que quizás nos hemos inventado nosotros porque la Biblia no lo dice. Lo dice en el Antiguo Testamento que hombres quisieron agradar a Dios, pero no hubo nadie, nos dice Romanos, nadie pudo hacerlo, pero de uno dijo el Padre: este sí que complace mi corazón, ese fue el que nos dio a nosotros. Entonces cuando yo lo recibo a Él, el Padre me ve, a mí no, lo ve a Él. Y yo lo quiero sacar porque yo le quiero agradar a Dios, me quiero portar bien para caerle bien. Yo no puedo hacer nada porque yo fui destituido, fui sacado del medio, no podía agradarle a Dios. Para ir a Dios dice que yo tengo, para ir al Padre, solo puedo hacerlo por medio del Hijo, a través de Cristo. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo quiero ir, Señor, ayúdame, necesito esto, sáname, y voy por un costado de Cristo. Dice la Biblia, y lo leíamos ayer en el discipulado de Batán, y creo que lo he compartido en nosotros el discipulado. Colosenses 2, verso 9. 9 y 10. Pues en Cristo está toda la plenitud de Dios. ¿En dónde? En un cuerpo humano. Cristo tenía el cuerpo humano y en Él estaba toda la plenitud de Dios. Entonces, todo lo bueno de Dios, su perdón, su sanidad, su favor, su nueva vida, la alegría, la paz, el amor, todo lo que encierra lo que nosotros necesitamos y estamos tan deseosos de recibir de parte de Dios, toda la ayuda de Dios. Dice que Él la puso en un cuerpo humano. ¿En cuál? En Cristo. Ahora cuando yo voy y le pido a Dios que me ayude
Es como que lo estoy sacando a Cristo y voy derecho al Padre. Dice, nadie va al Padre si no es por mí. Todo Él lo puso en Cristo. Entonces dice que cuando yo estoy en Cristo, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Yo recibo a Cristo y recibo todo. Eso es lo que hizo el Padre. Envió a su Hijo. Y toda la ayuda que yo necesito, la paz, la bendición, todo lo que yo necesito en mi casa, Él lo puso en Cristo. Yo lo quiero eso de Dios, quiero que Dios cambie mi vida. Tengo que recibir su regalo, que es Cristo. Yo no puedo ir al Señor por mi cuenta, tengo que ir por medio de Cristo. ¿De dónde quedan aquellos que quieren saltar a Cristo y decir que Él es un ángel glorificado y un montón de cosas? Inventos que se hace el hombre. Y hablan cualquier barbaridad. Tergiversa la Biblia. Nosotros lo hicimos tratando de ir a Dios por otro camino. Y aunque hablábamos del Señor Jesucristo y lo reconocemos y hablamos de Él y todo lo de Él, pero nunca, igual nosotros queriendo agradar a Dios como lo hacía el salmista David, como hacían los antiguos, porque Cristo no había venido, pero ellos necesitaban al Salvador. Romanos capítulo 4, verso 6. Esto es el Salmo 32. Si usted agarra el Salmo 32, verso 1, dice, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¿Se da cuenta? Ya no es el trabajo mío para que Dios me acepte. Si yo recibo a Cristo, soy aceptado por el Padre. Y no tengo que hacer esfuerzo. Por eso es gracia. Gracia no es un tema, no es una materia de un seminario. Gracia es Cristo mismo. Yo tengo a Cristo. Y dice que yo soy aceptado, soy declarado justo. Dice, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos, sin hacer esfuerzo para lograrlo. Esto está en el Salmo 32. David era profeta y él estaba diciendo a través del tiempo lo que iba a pasar cuando viniera el Mesías, los que creyeran en él. Dice que por creer en Cristo, en el Mesías, Él los haría justos sin que ellos tengan que hacer algún esfuerzo. Y el verso que sigue, el 2. Oh, qué alegría, sigue hablando David, para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Esto el salmista. Queremos hablar como él y nos gustan tanto los salmos, pero David está anhelando lo que nosotros tenemos hoy. El tiempo que hoy vivimos, David lo quería porque él cargaba con una consecuencia de una mancha, de un pecado que él había tenido en su casa. Y el Señor le dijo, nunca se apartará la espada de tu casa por lo que hiciste. Y él le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, perdóname. El Señor lo perdonó, pero le dice una cosa, siempre habrán problemas en tu familia. Y es más, no problemitas chicos, habrá espada, muerte dentro de tus propios hijos por lo que hiciste. Entonces David mira hacia el futuro. Y él dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Él no había tenido eso, solo había sido perdonado, pero la consecuencia lo seguía, la maldición vino sobre su casa. Pero él, mirando como profeta de Dios, dijo, qué alegría que van a tener esos. Somos nosotros
Gloria a Dios. Si yo recibo a Cristo, tengo todo y estoy completo en Él. No necesito más nada. Otros quisieron vivir este tiempo, pero el diablo nos ha cegado a los evangélicos, a los creyentes, y nos ha vendido otro evangelio, una mezcla de legalismo y cosas por hacer, cuando había que recibir a Cristo y dejar y morir a uno mismo y que Él viva en nosotros todos los días. Colosenses 2 dice, pues Cristo habita toda la plenitud de un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante, gracias, hijo, y toda autoridad. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí. Ahora, ¿qué es lo que se viene ahora, hermano? ¿Qué es lo que viene por delante? Dijimos, ¿estamos entendiendo esto? ¿Lo estamos creyendo en el corazón? Hemos nacido de nuevo. Tenemos otra oportunidad de vida. David tuvo que arrastrar con esas consecuencias hasta que se murió. Pero nuestra deuda fue cancelada. Fueron borrados nuestros pecados. Hemos nacido de nuevo. Si alguien no lo entendió, pídale a Dios que le abra la cabeza y que lo pueda entender. ¿Qué es lo que viene? Hechos capítulo 3, verso 9. Dice, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron ¿cuántos? Todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan, un paralítico que había sido sanado. Pedro vio esto como ¿qué? Como una oportunidad. Esto es lo que viene, hermano. Esto es lo que se viene. Pedro tenía algo. Conocía el plan, el evangelio de Cristo de primera mano. El Señor se lo había compartido. Él lo había enseñado y Él lo había instruido 3 años. Entonces Pedro sabía cuál era el mensaje que había traído el Hijo de Dios. Y cuando vieron esto y corrió toda la gente, Él vio que tenía una oportunidad de predicarles la palabra a esta gente, de compartirles el evangelio de Cristo. Y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiésemos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? ¿Ve que le está hablando si nosotros fuéramos muy perfectos? Él está diciendo, nosotros no somos nada. Lo único que tenemos es a Cristo. Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Y comienza a predicar. ¿Cuándo? Cuando la gente corre porque vio un milagro. Nosotros tenemos que conocer este verdadero evangelio, hermano. Ahora está llegando un tiempo donde el Señor va a traer multitudes, gente en masa, pero no la va a traer para que nosotros hagamos un templo más grande.
y seamos más grandes. No nos mandó a hacer templos grandes el Señor, ni a hacernos grandes ni poderosos. El Señor quiere que de este barrio y de esta congregación se comience a predicar el Evangelio de Cristo a toda la gente. Y Él va a traer gente por miles. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Yo le decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? No entramos en el templo, hay que agrandarnos, darnos los recursos. Tú dijiste que si predicábamos tu palabra, ibas a correr con los gastos. Y eso era mi oración, Señor, me lo dijiste. ¿Sabe qué me dijo el Señor en esa mesa? No van a entrar ni en un campo. No hay casa que los pueda contener, porque hay miles que se están perdiendo. No estamos por hacer una congregación grande, estamos por hablar de Cristo a la gente. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que para esto el Señor ahora viene la etapa de los prodigios y los milagros. Eso fue lo que me dijo el Señor. Señales, maravillas, la gente va a correr cuando vea esto, pero a ustedes les he dado una enseñanza básica para que la aprendan. Tenemos que aprenderla, porque no podemos depender de uno, de dos. Todos tenemos que trazar la palabra bien. Todos y cada uno de nosotros. Y los que hoy no vinieron tienen que saber presentar el Evangelio real, no el que hablábamos antes. Este Evangelio que liberta a Cristo. Esto va a empezar a hacer el Señor. Esto es lo que viene. Y esta es el agua a las rodillas, el agua a la cintura. Esto es lo que viene, hermano. Y viene. Y grave, esto va a quedar grabado para que en este tiempo va a venir. Pero no es para hacernos famosos, es para que la gente conozca a Cristo. Ese es su mayor deseo. El Señor nunca quiso sacarlo de la iglesia, los dones del Espíritu. Pero a partir del siglo III empezaron a desviarse de la sana doctrina. Empezaron a mezclar. En la primitiva iglesia, la iglesia cubría las necesidades de los creyentes. Pero algunos empezaron a ver el buen corazón y lo dadivoso que eran los hermanos. Y lo empezaron a ver la forma como enriquecerse. Y esto es lo que pasa hasta el día de hoy. Una iglesia grande mueve mucho dinero, pero eso es lo que no menos importa. Por eso el Señor no nos mandó a construir templos. Dice, porque no habitaré más en templos hechos por manos de hombre, porque voy a habitar en el corazón del hombre. Y este barrio donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia aquí. Hemos tratado por mucho esfuerzo de hacerlo de una manera a la otra, pero el plan de Dios es ese predicar el Evangelio de Cristo. Y cada uno de nosotros, Dios lo va a usar de esta manera, y los que vengan serán usados. Dice la Biblia que los primitivos cristianos fueron perseguidos por hablar de la palabra del Señor, por predicar de que Cristo era el mediador entre Dios y los hombres y no la ley de Moisés. Los llevaban a la cárcel, los perseguían. Los religiosos, vamos a tener persecución de los religiosos. Quizás no nos llevan a la cárcel, pero tal vez por las redes sociales nos van a criticar. Esos son los locos, pero el Señor les va a cerrar la boca con los prodigios y milagros, porque el Señor va a respaldar su palabra. Hechos
4:30. Ellos oraron. Hechos 4:30 dice: extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Ve que todo termina ahí? ¿Ve que todo encierra lo mismo que el extender el mensaje del Evangelio? El fin de las cosas no es que ocurran las maravillas es un medio. La sanidad, los milagros es un medio para que la gente escuche la palabra. Pero si no nos hemos capacitado para saber qué tenemos que decirle, el Señor no nos puede pasar a la otra materia. No nos puede pasar al otro nivel. ¿Cuánto hemos dejado de ir a los discipulados? En nuestro barrio es un solo día en la semana. Y sabe, no estamos creciendo. El Señor nos ha dado repetir lo que aprendimos el año pasado. Estamos repitiendo. Ya empezamos, como dice Hebreo, a dar vuelta como el aucho en un fuentón, dijo el paisano. Pero no es porque no tenemos que decir, es el propósito de Dios para darle la oportunidad a todos que aprendan. El discipulado de ayer en Batán, ¿se entendió por qué? Es que primero viene la prédica, oír el mensaje, abrir el corazón y luego el Señor es el que nos libera. Dice que si el Hijo de Dios os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Es Él el que libera. Por eso es que tenemos que aprender. Tenemos el agua a los tobillos. Algunos ni se mojaron los pies. Aprendamos de la palabra. Hay una hermana, ahora no está adentro. ¿Ah? ¿Estás ahí, hijita? Ella tiene en imprenta a su papá. Y todas estas lecciones se ha formado un cuadernillo. ¿Alguno lo tiene acá? ¿Lo tiene para mostrarlo? ¿Sí? Ese cuadernillo, nuestra hermana dijo: pastor, vamos a poner todas las lecciones que nos dio el Señor en un solo libro y vamos a hacer un anillado. Gracias. Vamos a hacer un anillado y el que lo quiera para que lo tenga más prolijo. Yo dije, todos lo tenemos que tener. Porque este es el agua a los tobillos, hermano, y todavía se viene lo que el Señor nos va a dar. Pero si no tenemos esto, me dijo el Señor, si no tenemos eso, no podemos pasar a la siguiente materia. ¿Quién va a la escuela y pasa de grado sin aprobar? ¿Sí? Bueno, no le estamos haciendo promoción a la imprenta de Mari. Estamos diciendo la necesidad de la palabra del Señor. Yo le dije, hija, ¿tenés posibilidad de hacer muchos a la vez? Sí, pastor, dice, hicimos 2 o 3 por pedido, pero si se hacen de una sola vez mejor, porque la producción sale de una y es más fácil y hasta podemos pelear un peso, me dijo así. Yo digo, bueno, esto es lo que se viene, me dijo el Señor. Pero tenemos que aprobar esto, hermano. Y sabe que esto no lo sacamos de ningún libro, solo de la palabra del Señor. Y lo que el Espíritu nos fue revelando, está todo aquí. El Señor se lo dio a Samuel. Nos fuimos complementando, hablando, conversando con los hermanos. Y lo que el Señor nos iba mostrando. Lo que le iba mostrando a algunos hermanos en Cristo. Y fuimos aprendiendo. Y como dice Samuel, nos fue volando a la peluca. Pero llegamos hasta acá y él me dice, papito, ¿qué hacemos?
Lo volvemos a repasar porque se han añadido un montón de hermanos. Yo creo que todos no la tienen. Bueno, empecemos de vuelta y vamos por la sexta, por la séptima. Son 3 elecciones que nos dio el Espíritu Santo. Hermano, líbrenos el Señor de andar haciendo promoción de negocio. Mire, si pudiéramos tener el dinero y comprarlo y que usted lo adquiera gratuitamente, pero lo del Señor, lo que vale, tiene un costo. Esto no es para ganancia de nadie. Monetariamente estamos diciendo. No hay nadie incluido acá que esté haciéndose rico. No, lejos de eso. Esto es invertir en nosotros y en el conocimiento y en la madurez de nuestro entendimiento, hermano. Yo sé que muchos hermanos han hecho fotocopias, han hecho esto, lo otro para ayudar a los hermanos y le han regalado fotocopia a uno y a otro, pero alguien ha puesto de su bolsillo. Acá tiene todas las lecciones, todas juntas. Si usted lo puede adquirir, repásenla, apréndala, porque viene el tiempo, el que el Señor va a mandar gente en la que usted tiene que estar capacitado para hablarles el Evangelio de Cristo, hablarles del Señor, hablarles de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 9, verso 36 al 38, el Señor hablando dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo. ¿A quiénes les dijo? A los discípulos. ¿Quiénes somos nosotros? Discípulos del Señor. La cosecha es grande, pero los obreros, pocos obreros que conozcan el plan de salvación, el plan misterioso de Dios, que lo sepan trazar como está en la palabra. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Esos son los obreros que se necesitan aquí, porque viene gran cosecha de parte del Señor. No puede enseñar lo que se te dé la gana, ¿verdad? Tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Dice Timoteo capítulo 4, verso 16. Dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Y segunda de Timoteo capítulo 2 y 15, capítulo 2 verso 15 dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Se viene una cosecha muy grande y se necesitan muchas manos para levantar esa cosecha. Pero en este caso, muchas lenguas para hablar y predicar y enseñar la palabra del Señor como está escrita. En los Hechos capítulo 5, versos 16 al 20 dice: multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche
abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Mire qué importante que es esto para el Señor. Y Él lo va a hacer con nosotros porque Cristo ya viene. Cristo ya viene. Y los obreros que están llegando, es para eso. El Señor tiene obreros, quizás en una fábrica, en la escuela, en ciertos lugares donde pasa mucha gente, donde hay pocos, hay muchos, pero en todo lugar el Señor nos va a meter, porque tenemos que levantar la última cosecha que viene, porque no somos todos nosotros, porque hay muchos, y el Señor para eso nos va a ayudar con señales, prodigios y milagros. Pero nosotros tenemos que estar preparados para presentar la palabra de verdad. No va a salir diciendo otra cosa, ni hablando de que tiene que dejar esto. Usted tiene que recibir a Cristo. Cristo va a empezar a cambiar y a transformar desde adentro hacia afuera. Lo que nunca pudo nadie, lo hace el Señor. Yo no le puedo agradar a Dios, pero si Cristo está en mí, sí, porque Él me ve a través de Cristo, porque Él fue el único que lo pudo complacer. Yo no puedo. Por eso necesito a Cristo, y ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Este es el misterioso plan que estaba escondido de tiempos antiguos. Cristo vive en ustedes. Eso dijo Pablo. Cristo vive en ustedes. Este era el misterioso plan. No es Cristo con ustedes, es Cristo en ustedes. Vive en nosotros. No te preocupes si algo todavía ves que falta. Cuando Cristo está en nosotros todos los días, vamos muriendo y Él va ganando lugar y terreno en nosotros hasta llegar a la imagen del Hijo de Dios. Bendito es el nombre. Hechos 5:42, y esto es lo último. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías, o Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Cristo. Él es el. Por medio de Él nadie va al Padre si no es por mí. El que recibe al Hijo, dice, recibe al Padre. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. En Él estamos completos. No tengo que hacer nada. Esto lo vio, como dijimos, el salmista David. El rey David lo vio. Qué felices que son estos, que son perdonados, que son justificados. Sin esfuerzo, esta gente, ¿cómo es? Yo tengo que vivir haciendo sacrificios, rituales. Tengo que vivir haciendo cosas para ver si agrado el corazón de Dios, pero tengo al profeta que me cae de tanto en tanto y me baja a la caña, como me dice, ¿verdad? Pero estos, de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación, ¿cómo es? Sus pecados han sido cubiertos y han sido perdonados. Somos nosotros, hermano. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a la gente que va a venir. Cuando digan, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Lo que Dios me ha dado, estoy tan feliz. Nunca pude caminar, nunca pude ver, nunca pude hablar, nunca pude oír. Estaba desahuciado, pero ¿qué puedo hacer? Y es ahí donde tenemos que saber trazar esta palabra de verdad. Para eso tenemos que aprobar las materias. El agua a los tobillos la tenemos que aprobar, hermano. Y dijimos que era arrepentimiento. ¿Qué más? Bautismo. ¿Qué más?
imposición de manos. ¿Qué más? Resurrección de los muertos. ¿Qué otra cosa más? Dice más. El juicio venidero. Es el agua de los tobillos, es la leche. ¿Lo tiene clarito esto? Bueno, y el que no lo tenga, crezca en este conocimiento, porque es lo que viene y es lo que esa gente necesita. Pero nosotros tenemos que ir avanzando en Cristo. Oramos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Papito Dios, porque eres tan bueno con nosotros. En este rincón, detrás de este paredón, Señor, de la cancha de Urquiza, quizá hubiéramos preferido un lugar más visible, una peatonal donde la gente pase. Pero nos trajiste aquí, Señor, al rincón del barrio, donde ya se termina y no hay cuadra. Pero desde aquí estás levantando un ejército poderoso, Señor, para alcanzar las almas que se pierden y levantar la gran cosecha, Señor. Levantar la gran cosecha, para eso, Señor, estamos dispuestos. Danos poder, Señor, en nuestras palabras, convicción, para que este mensaje sea trazado con vehemencia, con entusiasmo, con pasión, Señor, con conocimiento, con madurez espiritual. Que muchos corran, Señor, al conocimiento del Evangelio, que muchos corran a Cristo y sean transformados y se salven, Señor, de la ira que viene. Padre, úsanos en tu gracia. Para eso nos juntaste. Para eso nos hiciste nacer de nuevo. No es para que solamente sigamos hablando de lo mismo. Es para seguir creciendo, desarrollándose, y no por medio de cobertura de varón o de hombre alguno, sino por medio de tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, hablando, obrando, sanando, libertando, bajo el poder de tu Espíritu. Gracias, papá, por lo que viene. Lo creo, Señor, y lo declaro a tu pueblo, Señor, tu iglesia. Me has dado este privilegio de informarles a ellos y de enseñarles, porque sé que soy solamente alguien que tiene que preparar, como dice, Señor, Efesios 4:11, he sido dado solamente para preparar, para que tu iglesia haga la obra de Dios. Gracias, Señor, por este ministerio que no es más importante que ninguno de ellos. Es más, ellos son más importantes porque son los que van a las almas, son los que harán el trabajo, son los que van a libertar endemoniados, a sanar enfermos, a hacer los prodigios y milagros que tú estás hablando, Señor, por mano de ellos. Oh, gracias, Señor. Lo veo por la fe, lo espero por la fe y lo creo por la fe, Señor, que tengo en tu palabra. Y sé y conozco tu voz, Señor. Y yo sé que esto es lo que me has dicho. Yo lo transmito nada más a tu iglesia, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados, de mi alma, amado. Amén.